buenos días. Nuevamente estamos acá reunidos en el proyecto social Leer y nos vestimos realmente de lujo porque tenemos nuestro expositor que ya muchos de ustedes lo conocen porque han participado y él es el doctor Adrián José Cabezas Morales. Él es un destacado científico peruano que actualmente reside en Suecia, donde ha logrado reconocimiento en la comunidad científica. Él nació en Perú y de padres apurineño y ayacuchano, y desde joven demostró gran interés en los estudios, lo que lo llevó a ingresar a la Universidad Nacional del Callao, donde se destacó académicamente, y luego obtuvo una beca para el exterior. Realmente nos sentimos muy halagados por tener este gran científico, ingeniero mecánico en aeronáutica, especialista en motores y mecanismos de aviones y de aeronaves por la Universidad de Ingeniería Internacional de Aviación Civil de Ucrania. Doctor en Ciencias de Ingeniería, idiomas, habla 6 idiomas, incluyendo español, ruso, inglés, sueco, ucranio y búlgaro. Su trayectoria laboral también muy notable. Científico investigador en Alfa Laval, científico principal en Centric Clean Systems AB, donde trabajó en la purificación del aire, fundador de su propia empresa donde desarrolla tecnología para controlar la contaminación del aire y evitar emisiones de motores de combustión. Tiene un sinnúmero de reconocimientos. Estamos realmente muy halagados, doctor, de tenerlo acá y muchísimas gracias por su filantropía de regalarnos su valioso tiempo y conocimientos. Bienvenido a Perú mediante esta sala Zoom, donde le esperan nuestras piedrecitas preciosas, sus papás, mamás y demás tutores para escucharlo. Gracias, doctor Adrián Cabezas Morales. Buenos días para todo el Perú y para todas las personas que me escuchan o que tratan de escucharme. Bueno, para mí, en primer lugar, deseo agradecerle a todos los organizadores de este evento eh, por dar a conocer una parte de mi historia. Una historia que no fue fácil, pero se logró llegar a la meta soñada y seguimos luchando, ¿no? Para llegar a la cumbre del sueño. Ya. Eh, bueno, ¿qué le puedo decir? O sea, espero pues de que esta historia, o sea, no se tome como un ejemplo perfecto, ¿no? Sino que se tome como un instrumento de reflexión y de motivación, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la frase? Aprender a nadar antes de meterse al agua. eh, es una frase que encierra mucho significado, ¿no? Es como, para mí, que significa que es como aprender, desarrollarse y avanzar en la vida, ¿no? Y para eso es necesario, pues, enfrentarse a la realidad, a los desafíos y a las dificultades que nos propone la vida, ¿no? A cada momento, a cada instante, ¿no? Nunca hay que tirar la toalla, ¿no? Eso. Bueno, ahora deseo, ya que usted ha relatado una parte de mi vida en forma así rápida, yo deseo pues mediante deseo que esta frase del título de esta presentación encaje en una parte de mi vida. Donde realmente fue para mí un desafío que se pudo lograr
a conseguir por muchos esfuerzos que se tuvo que hacer, ¿no? Como ustedes saben, yo me formé y viví en la época de Velasco Alvarado, en el año 1968 hasta 1975. Durante toda esa época yo me formé al lado de mi padre, un campesino que trabajaba en una cooperativa en esos entonces, donde había cerca de 1000 campesinos y era un latifundista el dueño o un hacendado, y yo vivía, o sea, yo estuve en esos entonces, yo era pequeño, estaba en primaria, toda la escuela primaria, viví todo ese periodo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo me formé en ese ambiente, ¿no? Donde mi padre, antes de la llegada de Velasco Alvarado, siempre él estaba luchando por conseguir mejoras para sus compañeros campesinos, trabajadores. Y por esta razón siempre el gringo, o el gamonal, siempre lo llevaba al calabozo por subversivo, por hacer desorden entre los trabajadores, ¿no? Hasta que llegó la reforma agraria con Velasco Alvarado y ahí se mejoró un poco las situaciones para el campesino, ¿no? Pero durante todo ese tiempo mi padre, el único instrumento que tenía era yo, o sea, como un elemento que le podía escribir todo ese pensamiento, todo eso, lo que él deseaba, ¿no? Plasmarlo en papel, luego dar a las personas que él pensaba que era necesario otorgar, ¿no? O sea, qué es lo que él deseaba, ¿no? O qué es lo que él ansiaba o que sus compañeros ansiaban, ¿no? Eso fue mi rol de escritor de mi padre, ¿no? De su secretario desde chiquito. Así que también supimos o sea, llevar ese desafío que mi padre me dio, que me puso entre mis manos para poder ayudarlo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pero durante toda esa época, usted sabe que el sueldo de un campesino, de un trabajador del campo, pues no alcanza para mantener ahí a los hijos, ¿no? O darle una buena situación. Así que desde pequeño comencé a trabajar también en la cooperativa o en los yanacones, ayudando a mi padre siempre, buscando la manera, lo económico para poder ayudar a mi familia. Ahora recuerdo que yo tenía que trabajar los sábados y domingos para poder juntar ese dinerito y utilizarlo para pagar el colectivo porque yo vivía a una distancia de 8 o 9 kilómetros de Chancay, en el campo, y de ahí nosotros íbamos, si había dinero se pagaba al colectivo y si no, teníamos que ir a pie. Entonces para nosotros era pues trabajar como sea sábados y domingos y esa plata invertirlo para el transporte, para la escuela, ¿no? Y así de esa manera también logramos llevar todos estos desafíos desde niños, ¿no? Hasta que, bueno, llegamos a la escuela, terminamos la escuela, el colegio, y bueno, ya, o sea, en cada periodo había distintos desafíos que se tenía que llevar. Y siempre yo trataba de solucionar todos esos desafíos porque mi vida estaba llena, era así, ¿no? O sea, no tenía tiempo para pensar o lamentar de mi vida, ¿no? Lo que se necesitaba era seguir adelante, ¿no? Así que cuando terminé el colegio, terminé como uno de los primeros alumnos.
pero para poder, durante todo ese periodo también mi vida fue de Hasta estudio, la de señorita trabajo. María. No me Y, llama la. ¿aló? Disculpe, doctor. Por favor, niña, cierre su micrófono, por favor. Estamos en la exposición del doctor Adrián Cabezas. Cierre el micrófono, Alison. Y bueno, sigo, ¿no? Doctor, disculpe la interrupción, a pesar que se les recomienda a los niños, a veces no se dan cuenta del micrófono. Gracias. Adelante, doctor. Y de esa manera, o sea, como le comento, eh, siempre yo estuve al lado resolviendo desafíos que la vida me ponía, ¿no? Para poder yo seguir adelante, ¿no? Y terminamos el colegio, luego postulamos a la universidad y también ingresamos. Y ya está estudiando, creo que el tercer ciclo de universidad. Eh, de un momento, así en forma sorpresiva, leo en un periódico que INAVEC estaba ofreciendo becas para estudios, para proseguir estudios superiores en el extranjero. Y el único requisito era tener los primeros ciclos en la universidad, o sea, el primer, segundo, tercer ciclo, ¿no? Así que realmente no sé, pero sin pensar, comenzó otro sueño en mi otra meta. Y comencé sin inclusive comunicar a mis padres, juntar todos los documentos que se necesitaba. Y bueno, cuando dieron el visto bueno de todos esos documentos, dijeron de que, bueno, hacer los exámenes. Me acuerdo que hicimos el examen casi una semana. Examen de física, química, matemática, conocimiento y todos esos exámenes, casi cada día un examen, ¿no? Hasta que cuando dieron el resultado salí elegido como becado. Y en esa beca había posibilidades de irme a Japón, Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Inglaterra, Checoslovaquia o la Unión Soviética. Pero yo veía de que las posibilidades eran muy... no existía casi posibilidades. Entonces comencé a averiguarme en qué consistían esas becas y la mayoría de los países daban estudios gratis, pero el mantenimiento y todas esas cosas uno mismo tenía que solventarlos. Y yo dije de que no, aquí no puedo, mis padres no tienen posibilidades, así que así de esa manera llegué a la Unión Soviética y me dijeron de que la beca era total, así que lo único que ellos querían era el pasaje de Lima a Moscú, que que ellos no garantizaban ese pasaje, ¿no? Pero el resto ellos me ofrecían estudio, mantenimiento, todo gratis, ¿no? Todo, ¿no? Solventado. Así que abrieron nuevamente otros sueños en mí. eh, y decidí viajar pues a la Unión Soviética. Inclusive en esos entonces, cuando decidí viajar, yo realmente le voy a decir, económicamente yo no tenía casi nada, pero me arriesgué y dije, bueno, aquí comienza la búsqueda de ese dinero. Y, y realmente yo de ahí le comenté a mi padre que había sido becado y que necesitaba medios económicos para poder viajar al extranjero. Claro que mi padre al inicio se emocionó, se puso alegre, ¿no? Me apoyó en todo lo que él podía apoyarme, me dijo sí, sí, así que fuimos a INAVEC con él y INAVEC nos dio una constancia que sí, que yo estaba becado y que
ya había decidido viajar a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en esa constancia ya también mencionaba lo que consistía la beca, ¿no? La beca total. Y ahí comenzó nuestro camino en busca del dinero, en busca del dinero, porque nosotros, como le digo, yo salgo de una familia muy humilde, mis padres no tenían esa posibilidad económica. Así que lo primero le dije a mi padre, papá, mira, ve, aquí pues hacemos una reunión aquí en la cooperativa y expresamos esto, que he sido becado y a ver si la cooperativa te puede ayudar o de alguna manera contribuir o no sé, le digo, porque hay ingresos en la cooperativa, ¿no? Entonces sí, organizamos, yo organicé esa asamblea, expuse este proyecto de viajar al extranjero, pero lamentablemente los campesinos o los compañeros de trabajo de mi padre no vieron con buenos ojos, no vieron con una alegría, al contrario, dijeron, ¿para qué voy a viajar si estoy estudiando acá? Mejor es quedarse acá si no tienen dinero, ¿para qué viajar? Y todas esas cosas, ¿no? Buscando siempre lo negativo, ¿no? Así que salimos desilusionados de esa asamblea y pasó una semana, 2 semanas, seguimos buscando, pero nada. Y entonces a mi padre le digo, papá, vamos a hacer el segundo intento, le digo, porque no conseguimos y ya se acerca el día para comprar el pasaje. Y bueno, hicimos el segundo intento, reunimos nuevamente a los socios de la cooperativa y todo, nuevamente le solicitamos su ayuda, pero nuevamente dijeron que imposible, no podían ellos ayudar y que no tenían el dinero, no era para esas cosas, tenían otras cosas más importantes que resolver. Así que no nos salimos de ahí, ya nadie nos quiso ayudar, ¿no? Y entonces se me ocurre una idea, ¿no? Porque en esos tiempos había un banco que ayudaba a los campesinos. Le digo, papá, vamos a ese banco, puede hacer que nos escuche. Tú eres campesino, le digo. Así que me dijo, sí, sí, hay un banco que da préstamo a los campesinos que tienen ideas para poder mejorar su situación. Así que vamos, o sea, yo también, si yo termino mis estudios, yo voy a ayudar a mejorar tu situación, la situación de la familia. Y quizás nos escuchen, pues. Así que nos fuimos al banco de agrario que en esos entonces había. Y bueno, se llegó a convencer a un representante que realmente nos ofreció el dinero para pagar el pasaje de Lima a Moscú. Pero garantía era, como mi padre no tenía un ingreso bueno, entonces la garantía era con la beca que yo había obtenido. Ahí tenía un ingreso que la Unión Soviética me iba a dar cada mes y yo le dije al banco de que yo ese dinero, la mitad del dinero lo voy a utilizar y la mitad voy a ahorrar para poder pagar el pasaje. Y, y me dijeron que sí, sí, le digo, porque yo sé que mi padre no tiene, y así que yo, o sea, de esa manera hicimos el contrato ante el banco donde yo iba con la mitad ¿cómo se llama?, del estipendio que yo iba a recibir, iba a pagar al banco, ¿no? Y bueno, fue una suerte que convencí, que se convenció el banco y nos dio el dinero, así que rápidamente compramos el pasaje y bueno, y de ahí viajé a la Unión Soviética gracias al apoyo que me brindó pues el banco, ¿no? Con un préstamo, con un dinero prestado. Bueno, como dice el título de esta presentación, dice,
para saber nadar hay que mojarse o hay que meterse al agua, ¿no? Como usted ve en este relato, hay muchos episodios donde realmente, ¿no? O sea, tuve que enfrentarme a esos desafíos para poder resolver. O sea, yo tuve que meterme al agua para poder resolver esos problemas que quizás, claro, con la ayuda de mi padre los pude resolver, pero siempre fui yo el promotor, podemos decir, el que le guiaba a mi padre qué hacer, cómo actuar, ¿no? Pero lo hermoso es que pues que mi padre nunca me estuvo en contra de todas estas ambiciones mías, ¿no? Siempre estuvo a mi lado, siempre me escuchaba, ¿no? Me decía, sí, vamos a hacer esto, sí, tienes bueno, vamos a tratar, ¿no? Nunca dijo que no, 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 que no, que no. A pesar en el banco, y se imagina en el banco cuando en esos entonces era más de $2,000, creo, el pasaje de Lima a Moscú, y era un dineral para un campesino, ¿no? Y a pesar de todo, mi padre nunca dijo, hijo, es mucho, ¿cómo lo pagaremos? Y nada, o sea, él me escuchaba lo que yo le decía al banco y él aceptaba, ¿no? Así que, como, claro, claro, eso es que se ha conseguido en forma, podemos decir, individual o en forma familiar, como se hemos logrado resolver este problema. Pero si hubiese sido el Estado que hubiera participado en todo este proceso como un Estado que apoya a sus ciudadanos, sería un camino más fácil, ¿no? No un camino, o sea, no un camino así lleno de desafíos para un ciudadano que que lucha solo, ¿no? En muchas ocasiones, sí, cuando yo llegué a la Unión Soviética, lo que me impresionó mucho fue la forma como este país invertía pues, en sus ciudadanos desde el momento que nacían ellos, desde el momento en que ellos estaban en el jardín de la infancia. Habían ya pedagogos ya mirando cómo es el desarrollo de cada niño, ¿no? Y quizás clasificándolos de acuerdo a las aptitudes que ellos tenían desde pequeños, ¿no? Y después en las escuelas también habían especiales pedagogos que trabajaban con los niños, que trataban de tener una relación cercana con cada niño, ¿no? Y de acuerdo también a sus capacidades, ellos hacían ¿cómo una información de que este niño es muy capaz supongamos, en matemáticas o en física o en química o en literatura, ¿no? O sea, de esa manera al niño se le daba mayor prioridad en esas áreas, llegaba especial, ya no en esas áreas ellos recibían una enseñanza más especial, más profunda, ¿no? Que cualquier otro estudiante normal. Y así, de esta manera, ya cuando los estudiantes llegaban a la universidad, ellos ya estaban listos para resolver cualquier problema, cualquier desafío que existía dentro de la ciencia, ¿no? Y por esa razón, siempre, ¿cómo le puedo decir? Deseo mencionar que que el Estado, si desea realmente desarrollarse, ¿no? Como un país tecnológico, con una ciencia sólida y con una industria que pueda, pues, ser fuente de riquezas económicas.
Entonces el Estado tiene que priorizar pues la educación, dar lo mejor que tiene para crear esa nueva generación, que esa nueva generación tenga todas las posibilidades, todas las condiciones para que no pase esos desafíos como yo los pasé solo hasta en estos momentos, ¿no? Esa es la diferencia de entre esos países que han logrado llegar a lo máximo de la ciencia, de la tecnología. Y creo que nosotros tenemos que tratar pues de al menos de estudiar, de analizar y de sacar nuestras propias conclusiones, porque vendiendo papas y camotes o hablando de ceviche o de fútbol, nunca vamos a progresar, vamos a seguir así en el mismo lugar donde nos encontramos, ¿no? Y más aún cuando nuestra sociedad está llena en la cabeza, habla de religión, ¿no? De religión donde los milagros van a llegar. Entonces, lamentablemente, no existen milagros. Los milagros lo hacen uno mismo, ¿no? Y los milagros lo hace a punta de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Y de esa manera usted puede lograr esos milagros que usted quiere, esos milagros que uno ambiciona, ¿no? Y eso también le digo a mis hijos, así como en estos momentos le digo a mis hijos, ustedes tienen que estudiar y aunque sea un día, cada día, una hora, pero estudiar, una hora, 2 horas, pero estudiar, pero no crean, le digo que cuando solamente tenga el examen y en un par de horas todo ese libro se lo va a meter en la cabeza. Eso nunca sucede, le digo. Y aunque le pidan a Dios, aunque le pidan al universo, eso no, eso nunca va a haber, ¿no? Así que el estudio es un esfuerzo grande, es un esfuerzo constante, no es juego, no es que mañana, que pasado, ¿no? Sino que hay que ser constante en eso, en ese proceso de estudio, ¿no? Eso es la experiencia que yo tengo, ¿no? Y es una de las experiencias que quise contarle a ustedes y claro, yo me siento envidioso, podemos decir, positivamente de esos jóvenes o de esos niños que han logrado conseguir una profesión, un estatus profesional en esos países, como he mencionado, ¿no? En la Unión Soviética o en la China, podemos decir, ¿no? Donde el Estado ha dado pues una prioridad en su formación académica y en su formación profesional, ¿no? Mientras que en nuestro país tenemos que luchar solos y inclusive cuando uno ya logra la cúspide y inclusive ellos no te aceptan porque no tienes la idea política como ellos. Ese es el gran problema. No te aceptan porque cuando yo llegué al Perú, ya siendo doctor y buscaba trabajo, llegué a una universidad, me tenían, podemos decir, mañana, y después me dijeron de que, señor, ¿quién le ha enviado? Tiene una tarjeta, un conocido, un congresista ya llamó al rector y todas esas cosas, ¿no? Así que es difícil. Pero no es imposible, ¿no? Yo lo he logrado, como sea, he logrado, he llegado al lugar donde me encuentro ahora. Bueno, todo eso depende de cada uno. O sea, los sueños y las metas están en tus manos. Claro, se necesita muchos factores para poder seguir, pero si uno quiere, lo consigue, ¿no? Como sea, como yo lo he conseguido hasta estos momentos, ¿no? Si uno quiere, ¿no?
Por otro lado, deseo también decirles a todos los niños, pues, de que la vida no es fácil. Tener una profesión tampoco no significa llegar a ser rico. Eh, Así que hay que estar preparados para todo, pero sí, tener conocimiento, tener ¿cómo le puedo decir? Una educación te da esa facilidad de ser libre, de no ser manipulado, de no ser engañado, como lo que hacen con la mayoría, pues, de nuestra gente, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Bueno, eso es en forma corta lo que quise decir hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Realmente sus palabras son muy alentadoras y queremos que nuestros niños tengan la oportunidad ahora, lo tienen ahora, participen, hagan sus preguntas, adelante, los escuchamos. Aprovechen la presencia del doctor para que respondan sus inquietudes. Ahí está Leo. Adelante, Leo. ¿Es cuando fue a estudiar cuántos países o lugares que no conocía visitó? Yo no, yo inclusive Perú yo no conocía muy bien, conocía solamente Chancay y la selva, porque yo estuve en la selva. Cuando llegué a la Unión Soviética me envió a distintos lugares de la Unión Soviética. Yo conozco casi toda la Unión Soviética. Y después, cuando estuve estudiando el doctorado, me enviaban a diferentes países. Estuve varias veces en la China, estuve en Holanda, estuve en Francia, también como, ¿cómo se llama? Representante de una comisión de científicos, ¿no? Doctor, tenemos allí la niña, ahí está Patricia y ella es la tutora de estos niños. En un solo dispositivo están varios niños escuchándolo. Adelante, Patricia, para ver quién va a participar. Tu micrófono, no se te escucha. Buenos días, ¿qué ha puesto? Buenos días, profesora. Y buenos días. Acércate, Patricia, al micrófono, acércate. Adelante. Buenos Ya. días. Buenos días, profesora María Antonieta y al expositor Adrián. La pregunta era, ¿cómo vivió allá donde estaba becado sin extrañar a su padre, a su familia? ¿Cómo se sintió? ¿Lo extrañó? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Bueno, usted sabe de que cuando uno bueno, ya estuve muy apegado a mis padres, a mi familia desde niño. Siempre contribuí en la parte económica, en la parte de ayuda a mis padres y a mis hermanos. Así que cuando yo fui, claro que fue muy chocante. Sufrí mucho los primeros meses, pero había las cartas y las telegramas y yo enviaba cartas y telegramas a mi casa cada 15 días, cada semana, para poder tenerlo cerca a mi padre más que nada, ¿no? Así que de esa forma yo solucioné la distancia, traté de acortar como pude esa falta que me hacían mis padres, ¿no? Pero ya con el tiempo ya lo superé y ya inclusive podía llamarlos de vez en cuando a mi papá, a mi mamá. Pero siempre, sinceramente, le voy a decir de que yo cuando salí de Perú, salí con una mochila, donde en esa mochila había todo lo que mi familia tenía, ¿no?
y yo siempre quise de alguna manera seguir contribuyendo en el bienestar de mi papá y de mi mamá. Y de eso me siento muy orgulloso porque nunca mis padres para mí nunca estuvieron lejos, siempre lo que conseguía, siempre compartía con ellos, ¿no? Doctor Adrián, la niña Patricia que acaba de participar es una niña que nos llena de orgullo porque desde pequeñita ella se ha capacitado con el proyecto Social Leer y ahora está actuando como tutora de ahí de los niños de su comunidad porque ya no tiene la edad de rango que estamos capacitando, que es de 7 a 12 años. Entonces, pero ya está a un nivel mayor, ¿no? O sea, ya está como tutora y eso realmente nos llena de mucha satisfacción, doctor, y le agradezco mucho sus palabras. Niños, por favor, participen. ¿Ah? Aprovechen ahora. Jesús Fernando, Caleb, a ver, los escuchamos. Adelante. Pues yo quiero saber cuál es la razón por la que fue a la Unión Soviética. Bueno, primeramente lo que más me influyó en mí a irme a la Unión Soviética fue que mis padres no tenían la posibilidad de darme lo necesario para poder yo seguir estudiando en la universidad en el Perú, porque yo vivía en Chancay y todo era en Lima, ¿no? Y alojamiento, mantenimiento, era también mucho dinero para mis padres y yo tenía que rebuscármelas como pueda, ¿no? O sea, resolver también esos problemas. Y así que dije, bueno, aprovecho esta oportunidad de irme al extranjero, doy mis exámenes y quizás ahí es mejor. Y cuando conseguí que la Unión Soviética me iba a dar todo y solamente pagar el pasaje, entonces dije, aquí es mi suerte, conseguí lo que yo necesitaba, ¿no? Así que por esa razón yo salí a la Unión Soviética. ah, porque quise yo sabía, comprendía que para mis padres yo era una carga, demasiada carga, y que ellos no podían ofrecerme inclusive lo mínimo para poder yo seguir estudiando normal en la universidad, ¿no? Esa es la razón. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, Jesús Fernando, las oportunidades se presentan, pero para esa oportunidad que se presente tienes que estar preparado. Y lo que acaba de decir el doctor, lo que él orienta a sus hijos, de estudiar por lo menos una hora diaria, no para el examen, muy lindo, doctor, no para el examen, sino para que estés preparado para las oportunidades futuras. Ahí nuevamente el grupo de Susana con Patricia están levantando la manito, a ver quién participa. Va a participar mi alumna Talía. Adelante, Talía. Profesor, profesor, buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo se aprendía a hablar su idioma de Rusia? Bueno, el idioma de ruso no es como el español ni como el quechua, ¿no? Es otro idioma, es un idioma de eslaviano, podemos decir, es distinto. Pero cuando yo llegué a la Unión Soviética,